Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad les vengo a traer 5 recomendaciones para empezar una partida en Europa del Norte. Después de haber analizado todas las ligas de esa región, creo que estos 5 equipos representan el desafío más interesante. El primer equipo que les vengo a recomendar es el Daugavpils de Letonia. ¿Qué es lo que me llamó la atención de este equipo? Primero y principal es que necesita una reestructuración total del club. Como vemos aquí, es un equipo fundado en el 2009, o sea, es bastante nuevo y tiene una situación profesional que eso es muy bueno, pero si vemos las instalaciones o la preparación de juveniles y la contratación de juveniles, necesitan mejorar mucho, entonces eso va a llevar su tiempo, no se va a conseguir de la noche a la mañana. Eso por un lado. Por otro lado, si vemos acá el historial, es un equipo que nunca ha ganado la primera división, sí ha ganado dos veces la segunda división de Letonia, y su mayor logro ha sido un sexto puesto en el 2015, antes de descender, y bueno, ha ascendido en el 2019 de nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, si vemos la parte económica, está bien, no tiene pérdida. Tiene solamente 50.000 euros para fichar y bueno, va justo de sueldos, lo cual no está mal. Pero vamos a ver aquí. Estos son los jugadores que tienen. No tiene muchos jugadores en el segundo equipo. Solo 3 y no tienen el sub-18. O sea que lo que hay en primera división, que son unos 25. Más 3 del segundo equipo son 28, cuentan con 28 jugadores en total. Y otra de las cosas que nos complica es que yo puse aquí 17 de julio el comienzo de la partida, porque es por lo general son las fechas donde comienzan las ligas más importantes de Europa la temporada. Entonces empezaríamos también en esa. Ese es un adicional, empezar como empiezan las grandes ligas de Europa. ¿Qué pasa? Que empezaríamos con la mitad de la partida de la temporada ya jugada. Empezaríamos con la mitad de la temporada ya jugada, más de la mitad. Como vemos aquí, el Daugavpils está noveno. Ahora mismo está en una promoción para no descender. Jugaría contra un equipo de segunda para no descender. Y está a 5 puntos de salvarse del descenso. O sea que lo que queda de temporada es complicado. Si vamos a ver aquí a las reglas, son 36 partidos. O sea, todavía hay tiempo y hay margen para salvarse. Pero bueno, ahora mismo donde asumiríamos... estaríamos complicados, y al empezar justamente en esa fecha no tendríamos tiempo ni de probar jugadores ni de preparar tácticas. Tendríamos que ir probando y armando el equipo sobre la marcha, sobre la competencia. Entonces también eso hace una dificultad. Como vemos acá, el que gana la liga va a la primera ronda de clasificación de la Champions, el segundo a la Europa, a la Conference, a la segunda ronda, y el tercero y el cuarto va también a la primera ronda de la Conference. Entonces este sería un objetivo también, tratar de clasificar a un equipo como este a una competencia internacional. El periodo de fichaje está cerrado, pues cerró el 14 de julio. 3 días antes de que nosotros asumiéramos. Lo que está abierto es el periodo de fichaje restringido. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente podemos fichar jugadores libres. Eso es otra complicación. Bueno, en este caso no tanto, porque tampoco es que tiene mucho dinero para fichar y no tiene mucho margen en sueldo. O sea que en principio contaríamos con el plantel que tengamos. El segundo equipo que les vengo a recomendar está en Finlandia y es el Mariehamn. ¿Qué es la particularidad de este equipo? Este equipo ya ha ganado la liga, tiene una sola liga en su historia y la ganó en el 2016, y tiene una copa en el 2015. O sea,
el desafío es volver a ganar la liga después de casi 8 años, que como vemos aquí, después de ganar la liga ha bajado su nivel y nunca pudo sostenerse entre los primeros lugares. Entonces eso por un lado es el desafío principal de esta partida. Como vemos, económicamente no tiene mucho margen, pero no está mal. Pero si nos guiamos y respetamos la visión de la directiva, ahí es donde empiezan las complicaciones. ¿Por qué? Porque nos piden fichar jugadores que estén en Suecia. Y nos piden fichar jugadores de menos de 23 años. Entonces, si respetamos estas dos normas, nuestro rango de ojeo va a ser muy acotado. Teniendo en cuenta que, si vemos, la liga ya está empezada y está ahora mismo en un 7º lugar. A 3 puntos de la clasificación de la Copa y a 5 del puntero y a 4 del playoff de ascenso. Estamos ahí, justo en mitad de tabla. Entonces, al ser un equipo de mitad de tabla, algo reforzarse va a ser necesario. Si vemos aquí los jugadores un momento, bueno, tiene un equipo importante y bueno, tiene también en la reserva y en el sub-20 jugadores de los cuales tendremos que analizarlo para tirar. Pero si vamos aquí a las reglas, solamente tenemos hasta el 9 de agosto para fichar libremente y después ya tenemos hasta el 10 de septiembre, un mes más, el fichaje restringido, que solamente pueden ser sesiones de equipos afiliados. Entonces esa es otra complicación. No es una partida imposible. Creo que la anterior que vimos en Letonia, el anterior equipo, es mucho más difícil de lograr los objetivos. Pero bueno, en lo que tenemos aquí en el Mariehamn, sobre todo es la cultura de la directiva. Y como vemos a nivel deportivo, en la primera temporada nos pide que evitemos el descenso, que lo estaríamos logrando cuando ni bien asumimos, y ser competitivo en las copas. Después ya nos pide consolidarnos en la liga, acabar en la parte alta y ya en la temporada 2026 clasificarse a la Conference y ser reconocido como mejores del resto, o sea, ser el mejor equipo de Finlandia ya para el 2027. De a poco, temporada a temporada, como es lógico, va a ir subiendo las expectativas, la directiva. Entonces la dificultad yo que la encuentro en esto, en fichar jugadores que estén en Suecia, donde puede que no haya tanta variedad de jugadores, y fichar jugadores de menos de 23 años, que si lo comparamos aquí con la política de contratación de juveniles, no es de las mejores. La preparación de junior es adecuada, tampoco es de las mejores. Bueno, eso es una dificultad que se suma. Y lo mismo que en el otro caso. Al empezar a mitad de temporada no tenemos mucho tiempo y tenemos que ir probando sobre la competencia, tácticas, jugadores y ir encontrando el funcionamiento del equipo. El siguiente equipo que les vengo a traer es el Göteborg de Suecia. Un equipo que creo yo es el más importante históricamente del fútbol sueco, del cual vemos en el palmarés ha ganado 2 Europa League, ha ganado 18 ligas, ha ganado copas. La verdad es el equipo más importante del fútbol sueco. Pero como vemos aquí, desde el 2007 que no gana una liga. O sea, ya han pasado 17 años de la última vez que ganó una liga local. Entonces, bueno, eso ya da un puntapié y es más que lógico un desafío de volver a ganar una liga. Pero bueno, teniendo en cuenta que en los años 80 ha ganado 2 Europa League, creo que el mayor desafío que tiene el Göteborg es volver a ganar algo a nivel continental.
Yo creo que la Champions es imposible o muy difícil y no va a ser ni en 2, ni en 3, ni en 5 temporadas. Pero bueno, aspirar a una Conference o bueno, una Europa League también yo lo veo bastante complicado, pero bueno, nunca se sabe. Entonces ese es el mayor desafío. A nivel económico, está bien, tiene 600.000 euros para fichar, tiene 55.000 de margen de sueldo, tiene un balance bueno, no tiene problema en eso. No piden, por lo menos la primera temporada, piden acabar en la parte alta de la liga, pero no piden ni clasificar a Copa ni ganar la liga. Y después ya sí en las otras sí clasificar a la Conference, a la Europa y luchar recién en la quinta temporada por la liga. El desafío nuestro tendría que ser ya intentar ganar, si no en la primera, en la segunda temporada. ¿Cuál es la dificultad? Como repasamos con los otros equipos, también arranca ya en mitad de temporada. Pero en este caso el Gothenburg no está lejos. Es más, ahora mismo está clasificado a Conference. Tampoco está así a 8 puntos del Elfsborg, que es el puntero, pero bueno. En la primera temporada clasificarlo, meterlo en alguna copa, está muy bien. El Gothenburg no tiene más secreto. El desafío es volver a ganar una liga después de 17 años, que no creo que sea en esta temporada, pero puede ser la otra. A largo plazo volver a ganar una copa a nivel continental. La parte económica está bien y históricamente el Gothenburg siempre tuvo buenos juveniles, así que no va a costar mucho armar equipos competitivos. Y el siguiente equipo que les voy a mostrar creo que es el equipo más conocido de las 5 recomendaciones que les traigo en este video. Y es el Rosenborg de Noruega. Es el equipo más importante de Noruega, del cual ha ganado 26 ligas y tiene 17 copas. Y es un equipo que por lo general siempre ha dominado el fútbol noruego. No está haciendo lo mismo en los últimos años. Es más, la última liga la ganó en el 2018. Ya han pasado casi 6 años de eso. Entonces, bueno, lógicamente aquí el desafío es volver a dominar en Noruega. Eso por un lado, y como un segundo desafío y un desafío mayor es poder lograr algo a nivel continental, porque todos los títulos son a nivel local. Como vemos, económicamente está muy bien. Tiene un balance de 5 millones, tiene 2.600.000 para fichar y 100.000 de margen de sueldo. O sea que está muy bien. La contratación de juveniles está muy bien. Las instalaciones son espléndidas. Así que el club solamente es que en los últimos 6 años ha bajado el nivel. Y vemos, porque también empezamos ya a mitad de temporada, si tomamos como referencia siempre el 17 de julio, que es la fecha que yo puse, una estimativa de más o menos donde se empiezan las temporadas de las grandes ligas europeas. En esta partida, esto también puede variar si usted comienza una partida, por ahí no están en las mismas posiciones los equipos que yo les voy a mostrar ahora, pero por ejemplo en esta partida el Rosenborg está 12º, más cerca de pelear el descenso de que clasificar, pero es el equipo con diferencia más importante de Noruega. Y si lo vemos acá, mira, 2006 Rosenborg, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, la última. Y de acá, de esta seguidilla de 4 veces seguida, no pudo ganar más. Si bien tiene competencia, porque el Molde es otro equipo importante, pero es el Rosenborg. Entonces, como les digo, o sea, aquí no hay mucho más que explicar. El desafío es claro. El desafío es claro y bueno, es un equipo que tiene que normalmente año tras año como mínimo jugar la Champions o jugar la Europa League. No se puede permitir
6 años sin ganar un título. O sea, creo que el desafío es muy claro en este caso. El último equipo que les vengo a mostrar es el Vesle de Dinamarca. ¿Cuál es la curiosidad o la particularidad de este equipo? Bueno, como vemos aquí, es un equipo que ha ganado 5 veces la primera división de Dinamarca y ha ganado Copa. O sea, es un equipo que tiene un palmarés importante. Pero bueno, su última liga fue en el año 84. O sea, volver a ganar una liga después de 40 años es algo que más que atractivo. Y si vemos aquí, y es una adicional, es un equipo que últimamente ha ascendido, ¿sí?, y descendido, porque estuvo en segundo hasta el 2006 que ascendió, descendió en el 2007, volvió a ascender, volvió a descender, volvió a ascender en el 2017, descendió la siguiente temporada, volvió a ascender la siguiente temporada, descendió en el 2021 y volvió a ascender en esta última temporada que pasó. O sea que arrancaríamos con un equipo recién ascendido. En el transcurso de 20 años nunca se pudo consolidar en la primera división. Entonces el objetivo es volver a ganar una liga después de 40 años. Y si le sumamos que es un equipo recién ascendido, bueno, es más complejo. Si vemos la economía, tiene 500.000 para fichaje, está bien, tiene margen de sueldo. Habría que analizar el plantel. Lo diferente de este equipo a los otros que anterior vimos es que todavía la liga no empezó. Estamos a 17 de julio y empieza el 23. La previsión de la prensa o de la temporada, la previsión de la temporada es terminar undécimo aquí. O sea que no tenemos aspiraciones ni de título ni de estar entre los primeros puestos. O sea que también es un desafío. Una contra que tiene, que la mayoría de los jugadores y de los empleados hay que renovarle el contrato, pues termina el contrato a final de temporada. O sea que es algo que tenemos que ver. Las instalaciones están bien. Habría que mejorar las políticas de juveniles y la preparación de junior. Que la visión de la directiva es comprar jugadores para vender con beneficio. Tenemos que seguir al pie de la letra esa regla. Generalmente los jugadores que compremos van a ser jóvenes, para después poder venderlos a un mejor precio y hacer negocio. Lo máximo que nos piden la temporada 26-27 es terminar en la parte alta de la tabla. Creo que es algo que se puede lograr. Y algo que me llamó puntualmente la atención de este equipo, y es el principal atractivo, yo creo que es un equipo ideal para desarrollar el balón parado. ¿Y por qué les voy a mostrar? Tiene 13 jugadores por arriba del 1,85 m. 13 jugadores, o sea, que puede ser un arma letal para atacar. Y bueno, y en defensa no tendríamos que tener sobresalto. Algún gol de pelota parada nos pueden hacer. Pero si nosotros nos centramos bien en el juego aéreo, pues tendríamos que sacar mucho jugo a esto. Tendríamos que, en el balón parado, las estadísticas tendrían que ser muy buenas, tanto para atacar como para defender. Me llamó muchísimo la atención, y es más, por ejemplo, 1,99 m, hay varios jugadores de más de 1,90 m, una animalada. Así que nada, estas son mis recomendaciones. Creo que, bueno, hemos tocado 5 ligas distintas. Y la verdad que son equipos atractivos para empezar y para desarrollar una partida a largo plazo. Algunas son más difíciles, otros menos. Algunos
son muy complejas en el sentido de que hay que armar el club, que hace una reestructuración total. En otros, como el caso del Rosenborg, el Gothenburg, simplemente hay que acomodar y hay que acomodar un poco las cosas. Pero bueno, son los equipos que a mí más me llamaron la atención y me atrajeron en el caso de que tenga que empezar una partida o quisiera empezar una partida por Europa del Norte. Así que nada, espero que les haya gustado. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y nos vemos en próximos videos.